Hola amigos internautas de Pie en Tierra. Hoy vamos a tratar un tema que para mí es sumamente importante para entender cómo funciona la identidad del Ecuador. Por eso nuestro Pie en Tierra de hoy estará dedicado al Ecuador y a su identidad. Los ecuatorianos gritan a los cuatro vientos que este es un país multiétnico, pluricultural y multilingüístico. Y eso es una gran realidad. Es una fortaleza que tiene este país, pero también constituye en estos aspectos una gran debilidad. Yo creo que toda esta amalgama de situaciones provoca laceración en su identidad nacional, un factor que ha estado presente desde épocas precolombinas hasta nuestros días. ¿Qué ha pasado con el Ecuador desde épocas inmemoriales hasta hoy? Primero, estuvo poblado por diferentes tribus que fueron consolidándose en el territorio, que pasaron de pescadoras, cazadoras, recolectoras a un periodo de consolidación de agricultura, de cerámica. Después, estas culturas se lograron establecer en la sierra, en la Amazonía, en la costa, logrando cacicazgos verdaderamente organizados. Pero en la última etapa, antes de la conquista, tienen el dominio inca. Y ese dominio inca, pues también es un factor que enriquece y que lacera la identidad. Los incas no eran ecuatorianos por nacimiento. Los incas vienen desde el sur, desde la zona del Cusco, ahí está su capital, y son invasores. Impusieron lenguas, impusieron costumbres, subyugaron a pueblos, pero también se mantenían pueblos originarios. Ahora, ¿qué pasó durante el proceso de conquista? Durante los 300 años que el Ecuador fue colonia española, también tiene problemas identitarios. Primero, porque son regiones de difícil acceso las unas y las otras. Son tres ciudades que van a tener el control casi absoluto de su interland y otras ciudades más pequeñas con determinado control sobre el territorio próximo cercano. Las tres ciudades más importantes: Quito al norte, Cuenca al sur, las dos en el corredor interandino, Guayaquil en la costa. Son tres centros de poder. Estos tres centros de poder supuestamente se subordinan a la Real Audiencia de Quito. Quito es parte del virreinato del Perú. Lima es la capital virreinal. La conexión más importante que tiene Lima con la Real Audiencia de Quito es a través de Guayaquil, que es el puerto. El viaje de Guayaquil a Quito en época invernal, en época de lluvia, puede ser un grave problema. No hay una interconexión rápida entre estas dos ciudades. Es mucho más fácil la conexión con Lima, con Perú. Igual ocurre con Cuenca. Después, en el siglo XVIII, se divide el virreinato del Perú, que prácticamente cubría todo el territorio suramericano. Y la Real Audiencia de Quito, estos territorios pasan a formar parte del virreinato de la Nueva Granada. El virreinato de la Nueva Granada se ubica al norte y tiene como capital a Santa Fe de Bogotá. Santa Fe de Bogotá y Quito comparten las dos un criterio de ubicación similar. Están ubicadas en la zona interandina, a una gran altura sobre el nivel del mar. Son ciudades prácticamente incomunicadas del territorio suramericano. Recuerden ustedes que no existe el Canal de Panamá. Un barco procedente de España tiene que llegar en esa gran caravana que formaron la Armada Invencible, que se formó como parte de la Armada Invencible, tiene que llegar hasta el puerto de La Habana. Ahí esos barcos, que pueden ser varios cientos, comienzan entonces a distribuirse por el territorio. Algunos van para Veracruz, otros van para Cartagena,
algunos llegan hasta Panamá, se pasa la mercancía a mula hacia la costa del Pacífico, se vuelve a montar en barcos, esa mercancía puede recorrer los puertos suramericanos, entre ellos Guayaquil, y para llevar la mercancía esa que viene de España y que ya han transcurrido meses, hay que llevarla cargada a mula o cargada sobre las espaldas de indígenas hasta Quito. Lógicamente, no hay una conexión, no hay un vínculo, y todo eso provoca laceración en la identidad. Llega el momento de las luchas por la independencia. Llega el momento en que los criollos americanos que se forman bajo las ideas de la Ilustración, entre ellos tenemos a Francisco de Miranda, tenemos a José de San Martín en Argentina, los dos están allí nutriéndose de la Revolución Francesa de 1789, llegan nuevamente a las colonias y tratan de impulsar estas ideas ilustradas. Quito, Chuquisaca y Caracas son partícipes de los primeros alzamientos autonomistas, 1809, 1810. Ecuador, que es de los iniciadores, retrasa su proceso independentista con respecto a Venezuela. Sí, hay un desfasaje de unos años. Pero ¿quiénes son las principales figuras vinculadas al proceso de independencia en el Ecuador? Son dos venezolanos, Sucre y Bolívar. San Martín incluso llega hasta aquí, hasta Guayaquil, y está la famosa reunión de Bolívar y San Martín, uno de los acontecimientos más importantes del proceso independentista, donde esas dos figuras, que son de las más importantes, se unen, conversan para ver qué va a suceder con este territorio. Guayaquil ya es independiente, Quito todavía es realista, la provincia de Guayaquil se declara libre, se declara independiente, como ocurren con otras ciudades del Ecuador, como se declara Cuenca, como se declara Guaranda. El centenario, el bicentenario, son acontecimientos significativos para esas regiones. No existe Ecuador, existen ciudades con determinados niveles de identidad, con niveles de vínculo, pero con diferencias abismales. La sierra es una cosa y la costa es otra. Son dos procesos completamente diferentes. Es mucho más similar un serrano colombiano a un serrano ecuatoriano que a un costeño, porque el costeño es mucho más mezclado, hay mucha más interacción con personal de afuera. En la zona de la sierra hay mucha menos interacción y eso va creando una comunidad mucho más cerrada y menos abierta que la comunidad costeña. Al fin se logra en la batalla de Pichincha, encabezada por Sucre, que Quito se rinda. Y es el momento en que este territorio pasa a formar parte como distrito sur de un nuevo país que se ha creado, que es la Gran Colombia. Ecuador es parte de esa Gran Colombia, de la que forman parte también Colombia y Venezuela. Se crea un estado cuyo presidente es Bolívar. Y aunque no se gesta identidad, porque su periodo de tiempo es relativamente corto, el del país, y la presencia ecuatoriana o la presencia del Distrito Sur es mucho más corta, se han creado nexos, se han creado vínculos. Todo ello termina de manera abrupta. Y a partir de 1830, este territorio se conforma como un nuevo estado, uno de los últimos estados creados en América del Sur. Y lleva el nombre del Ecuador por todos esos estudios de investigación sobre la línea ecuatorial que se están realizando en ese momento, y fue un nombre de consenso, para no ponerle algo que tenga que ver con el reino de Quito, para no poner algo que tenga más relación con Guayaquil, y es un nombre que todo el mundo acepta. Durante, digamos, los primeros 70 años de República, se mantienen los problemas identitarios, porque no hay conexión real entre la sierra y la costa, porque es muy difícil la conexión.
porque son dos pueblos diferentes, porque son dos naciones, una serrana y una costeña. Ahora, ¿qué elementos contribuyen a esta formación de la identidad? Miren, de eso estaremos hablando en el próximo programa y estaremos también conversando sobre el gobierno del general Eloy Alfaro. Para mí, una figura cimera, para algunos no tanto, pero a esta figura de la historia del Ecuador y de América, junto con la identidad, estaremos dedicando un próximo encuentro.